Hola, Eric. Aló. ¿Qué? No, aló. Todo. Pues vamos a dar 2 minutos más. Creo que ya tenemos bastante gente que está en... Usted es el anfitrión, así que como consideres. Sí, yo doy más o menos 1 minuto, 2 minutos después de las 5 y empezamos. Entonces, de lo que fue presentado hoy por a la Asamblea o al Senado, ¿no? El presidente Sí, esa es la extensión. El estado de emergencia vence el 17 y se sometió a la extensión. Claro. Y la última vez que sometió a la extensión, lo que pasó fue que no le han dado los días que ha solicitado, ¿no? Solicitó igual a 25 y le han dado 17. Sí, correcto. ¿No? Quiere decir que ahora la posibilidad que vuelva a pasar lo mismo es alta, ¿no? Sí, hay que ver cómo funciona, porque de la aprobación inicial a las otras, luego, como quiera, había que renovarlo 2 veces. O sea que... Bueno, vamos a esperar. Tenemos 250 personas. Está subiendo. Sí, pero veo que sigue subiendo rápido. Si quiere le damos 1 minuto o 2 minutos y arrancamos. Sí, vamos a dar 2 minutos y son las 12. Sí, esto es todo un fenómeno, ¿eh? Zoom es un fenómeno, igual que tú sabes que hay otras plataformas que salieron, como Sí. Blue Jeans. ¿Conoces Blue Jeans? Sí, sí, estaba viendo ahí que tenemos ya 285 conectados vía Zoom y Sí. había uno que estaba diciendo, porque nos están escuchando, entonces había alguien que dijo que tu micrófono no estaba suficientemente alto. Yo te escucho bien, pero no sé. Quizás fue en algún momento que hablaste bajito. Puede ser, puede ser. Ah, perfecto. Gabriel, ¿y ahora se escucha bien? Bien. Voy a poner aquí por el chat. Ah, ok, perfecto. Bueno, me dice Gabriela que podemos ir pensar. Bueno,
Primero de todo, muy buenas tardes. Es un placer compartir con todos ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien, al igual que vuestros familiares y seres queridos. Como sabéis, toda la semana nosotros hacemos dos webinars. Son los temas que seleccionamos para hablar con ustedes son resultados de las encuestas que estamos haciendo todas las semanas con la comunidad Barna. Identificamos estos temas relevantes o en forma de caso o en charla o alguna discusión como es el caso de hoy. Para el día de hoy hemos elegido un tema que toda nuestra comunidad, o sea, yo creo que casi todo el país, ¿no?, está hablando de la nueva normalidad. ¿Y qué es eso, la nueva normalidad? Ya tendremos tiempo de hablar durante esta 1 hora que vamos a estar juntos. Yo creo que lo que más la gente quiere saber es cuándo puede volver a su día a día. Y sin duda, nosotros sabemos que ese día a día no va a ser igual, va a ser muy diferente al día a día que nosotros hemos dejado. Hoy hablaremos del camino hacia una nueva reapertura, una reapertura responsable, porque creemos que todo el esfuerzo que hicimos, personal y colectivo, no se puede, o sea, no se puede dejar ahí parado o sea, todo lo que estamos haciendo para tomar esas decisiones responsables y prudentes, no podemos tirarlo por la borda. Entonces, en realidad, o sea, lo que queremos hacer es que todos podamos reflexionar y compartir con nuestro invitado las reflexiones y trabajo que están haciendo durante todos estos meses para programar una abertura que sea responsable y prudente. Quería dejarles algunas reglas para el día de hoy y todos tenéis el chat habilitado. Podéis ir haciendo preguntas por ahí. Yo voy tomando nota. Si hay alguna pregunta que veo que se repite, la hacemos inmediatamente. Si no, aguardamos para el final y tendremos como entre 15 y 20 minutos para vuestras preguntas. Intentaremos contestar el máximo posible y las que no podamos contestar les estaremos contestando personalmente. Recordarles también que después de la charla está siendo grabada y será colgada en el Barna News, la plataforma de Barna, y también nuestro canal de YouTube. Déjenme aquí pasar el chart. Next. Entonces, les quería presentar a nuestro querido invitado para el webinar de hoy, que es César Dargan. César es una persona que yo admiro muchísimo, además de aprecio, tengo mucho cariño, y primero quería darte las gracias por aceptar la invitación. Sé que tienes una agenda muy difícil y lleno de entrevistas y más a más con reuniones, tanto con el sector público como el sector privado. Yo quería hablar un poquito de César, que quizá muchos lo conocéis, pero no sabéis el largo recorrido que tiene. César estudió en Apucamaima en el año 99. Posteriormente, César hizo estudios de maestría en Derecho francés, Europeo e Internacional de Negocios en la Universidad Panthéon Assas de París. Esto por el año 2000. César también fue egresado de Barna, el primer programa de liderazgo para la función pública que tenemos en Barna, por eso nos llamamos Management School, no Business School, que trabajamos tanto con el sector privado como el sector público. En 98 César ingresa como paralegal en una de las principales oficinas de abogados del país. Posteriormente desempeña como abogado asociado del Departamento de Inversión Extranjera de dicha firma. En septiembre del año 2005, César se independiza y funda la empresa CIEDO, Dargan, Enríquez y Herrera, una firma local con un concepto global y desarrolla su práctica en diversas áreas de derecho. Es el socio director del área de negocios internacionales de dicho bufete. Pero en 2008, César fue designado embajador secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales y desde 2011 desempeñó como viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales. Todos sabéis que desde el año 2016 César aceptó el reto de ser director general de Comercio de la República Dominicana y más tarde, en el año 2017, César cambia del sector público nuevamente al sector privado y acepta otro tremendo reto que es el director y vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. César, con esta tremenda experiencia y conocimiento, tanto del sector público como privado, yo no tengo ninguna duda que tú eres la persona que nos puede ayudar a entender ambos los lados, tanto el privado como el público, y compartir con todos nosotros este camino que todos estamos trabajando en la reapertura
y sobre todo que todos estamos ansiosos después de tanto día de confinamiento. Antes de pasar la palabra a César, a mí me gustaría compartir con ustedes desde Varna. Nosotros desde Varna queremos que nuestro país siga siendo un referente en la región latinoamericana. Yo creo que fue un país y sigue siendo un país con el mayor crecimiento sostenido en los últimos años. Yo creo que una parte de ese granito lo tiene Varna con esos 20 años ayudando a los directivos que hagan un mejor manejo de la situación, que es lo que queremos actualmente, que la gente mire los hechos de verdad. Yo creo que tenemos que hacer un buen análisis y aplicar todos los conocimientos que hemos aprendido en Varna para poder tomar decisiones, las mejores decisiones y las decisiones prudentes que necesitamos actualmente. Parte de lo que queremos desde Varna también es lograr que las entidades públicas y privadas, trabajar en conjunto con entidades públicas y privadas y que la economía retome responsable por dentro lo antes posible. Y por eso hoy César está aquí, porque es representa una de las instituciones más importantes del país, que aglutina muchas empresas. Y hoy con él vamos a tocar ese tema de la abertura responsable y prudente lo antes posible. También Varna está empeñado en reducir el impacto social, ayudar a la integración de la fuerza laboral, minimizando los riesgos sanitarios y sociales. Entonces yo le voy a pasar la palabra a César, pero haciéndole ya la primera pregunta. Y la primera pregunta que le haría, déjeme volver para atrás, César, la primera pregunta que te hago, primero muchas gracias por una vez más el reto de estar aquí. César, para ti, o sea, desde que empezó este confinamiento y cuando todo el sector empezó a abordar este tema de la crisis, ustedes han tenido que pensar en dos temas. Primero, cómo lo vamos a analizar, cómo lo vamos a estudiar, cuáles son esos fundamentos para abordar y manejar la crisis de una correcta forma bajo el punto de vista del CONEP y también todas las relaciones que están teniendo con el sector privado y con el sector público y bajo el punto de vista del sector público. Los ejes, con los principales ejes o el eje principal de esta propuesta que nos vas a compartir hoy. Bueno, muchísimas gracias, Paulo. Mi afecto también hacia ti y una amistad de muchos años y ahora que los caminos de nuevo se cruzan, siempre es un placer compartir contigo. Gracias por tu generosa presentación. En segundo lugar, me siento también muy complacido y honrado de utilizar la plataforma de Varna, una institución que respeto bastante y de la cual he formado parte para tener esta conversación en el día de hoy, que me parece muy relevante y muy oportuna. Yo a lo largo de esta conversación compartiré algunas ideas, pero quisiera iniciar señalando de que nosotros estamos atravesando una crisis que ha desbordado todas las capacidades, no solamente en las personas, en las empresas, en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Algo que ocurrió tan de repente, un virus que se descubre en China en diciembre del año pasado, ya en marzo, el 1 de marzo de este año, presentaba su primer caso en la República Dominicana y al día de hoy cerca de 11,000 dominicanos han sido diagnosticados con el COVID-19 y lamentablemente, tristemente, más de 400 ya han perdido la vida. Ese es el escenario que tenemos por delante. Es un escenario para el cual todas las formaciones en manejo de crisis, sea públicas o privadas, estratégicas, académicas, teóricas o pragmáticas, se han quedado cortos. Es un escenario complejo y que nos plantea una realidad muy puntual. Ante una crisis cuyo eje central, y quiero que eso se mantenga a todo lo largo de mi conversación, que el eje central de esta crisis es sanitario. Las implicaciones que ha tenido en lo económico, en lo social, en lo político, son accesorias a un ente central, que es que este es un tema sanitario. Entonces, las reacciones que se puedan tener frente a esta crisis obligatoriamente girarán en torno al tema sanitario. Hemos escogido de manera conjunta esto de la nueva normalidad, un término acuñado ya por muchas personas, porque definitivamente ni nosotros como personas, ni nuestro país, ni el mundo volverá a ser el mismo en el corto y en el mediano plazo. Nos estamos enfrentando a un nuevo estilo de vida,
a una nueva forma de hacer negocios, a una nueva forma de relacionarnos. Y esa nueva normalidad, poco a poco, tenemos que irla aceptando. Entonces, hay tres ideas fundamentales que yo quisiera compartir. La primera de ellas es que mientras no exista una vacuna para el coronavirus, los mecanismos de prevención siempre estarán limitados a esas recomendaciones que dictan los organismos sanitarios y los expertos en la materia de prevención. Pero no hay una vacuna hasta el día de hoy que pueda definitivamente inmunizar a una persona a que no pueda contraer el virus. En consecuencia, como no hay una vacuna, tenemos que vivir con ella. Y hemos planteado el fundamento de que los más afectados ante el coronavirus son precisamente la población vulnerable, compuesta por aquellos que están en edad de riesgo y en adición aquellos que o tienen una situación clínica complementaria o tienen ambas cosas, edad de riesgo y en adición la condición clínica. Y digo esto porque lo que queremos es salvaguardar, proteger y mantener el funcionamiento del sistema sanitario. De nada nos sirve a nosotros hablar de economía, de política, de muchas otras cosas, si un problema cuyo eje central es la salud colapsa el sistema sanitario y no tenemos capacidad de respuesta a él. Entonces, identificando esta población vulnerable, nos damos cuenta que han sido los más propensos a ser hospitalizados, a entrar en un estado crítico y en consecuencia a, lamentablemente, en muchos casos, fallecer. Ha ocurrido en República Dominicana y ha ocurrido en el resto del mundo. En la rueda de prensa que daba hoy el ministro de Salud, señalaba que la edad promedio de las víctimas en República Dominicana es 64 años. Entonces, sobre la base de eso, y es el primer eje de la conversación que quisiera repetir a lo largo de esta tarde, siendo un tema sanitario, debemos garantizar el funcionamiento de nuestro sistema sanitario y una recomendación esencial es proteger, resguardar a la población vulnerable, compuesta por personas en edad de riesgo y con otra condición clínica. Un segundo elemento fundamental es que definitivamente este rearranque no ocurrirá de la noche a la mañana. Debe producirse de manera gradual, debe producirse de manera oportuna. Sin embargo, nosotros tenemos que tener muy claros cuáles son los indicadores que se toman en cuenta para poder variar las medidas que hasta ahora se han venido implementando. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en la semana número 8, han sido días muy incómodos, han sido días difíciles, hay personas que han perdido su trabajo, hay empresas que están ahora mismo en una situación difícil, hay otras que inclusive operando enfrentan muchos retos. Entonces, estas 8 semanas no han sido fáciles. El estado de emergencia en la República Dominicana, el consecuente toque de queda, han sido días difíciles. Sin embargo, una apertura abrupta, una apertura sin las previsiones mínimas ni unos indicadores que nos permitan darle seguimiento a la situación, podría hacernos correr el riesgo de retroceder en este camino recorrido. El distanciamiento social ha sido una recomendación en una fase inicial, ha sido lo que ha traído consigo este toque de queda y ha dado resultados, pero esa gradualidad debe ocurrir en lo adelante. ¿Me ibas a decir algo, Pablo? No, que yo sé que han estado trabajando en un plan, ese plan es un plan, yo tuve oportunidad de leerlo y la verdad que me quedé impresionado. Es un plan que tiene 3 fases y tú podrías comentarnos un poco qué es lo que hay detrás de cada una de las fases. Sí, precisamente, pero antes de eso, Pablo, en la gráfica anterior, la primera era sanidad y protección de la población vulnerable. La segunda es la gradualidad y las fases de lo que está ocurriendo, que es lo que podríamos hablar. Y la tercera es cómo estimular, cómo reiniciar, cómo apoyar la actividad económica de cara a todo esto que está ocurriendo. Entonces, con la primera, y de hecho fue tu primera pregunta, hemos hecho una estimación de la población vulnerable en República Dominicana. Entre las personas que tienen mayor de 60 años, y eso es algo que podría revisarse si más de 60, 65, 70, varía en los países, más aquellos que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen otras enfermedades respiratorias, cáncer o HIV, nosotros calculamos que hay entre 1,5 millones y 2 millones de dominicanos. Entonces, las restricciones actuales impuestas en el toque de queda y en el estado de emergencia
deben continuar resguardando a esta población vulnerable a lo largo del camino para que no se vea afectado el sistema sanitario y para salvar la vida de ellos y la del resto también de los dominicanos. Entonces, con tu segunda pregunta en cómo visualizamos efectivamente este proceso, lo que estamos diciendo es, y ahí sí podríamos quizás pasar a la lámina siguiente, es que vemos tres grandes fases. La actual, la que estamos, la fase de restricciones, de claustro, de encierro, 8 semanas, y de hecho hoy el presidente de la República ha solicitado al Congreso Nacional una nueva extensión del estado de emergencia que posiblemente conlleve también una extensión del toque de queda. En esta fase de claustro y de encierro, nosotros entendemos que el distanciamiento social era mandatorio, es mandatorio. Sin embargo, que en adición a promover el distanciamiento social, también sirva esta fase para identificar a esa población vulnerable, porque en el resto del proceso también requerirán atención especial y todas las medidas girarán en torno a cómo resguardarlos. En ese sentido, la extensión del periodo de emergencia entendemos que es prudente. En adición, el toque de queda hemos planteado que sea ajustado, que la jornada actual a las 5 de la tarde se hace corta, porque para que las personas estén a las 5 en su casa, ya a las 4 deben haber terminado, salido y a las 3 posiblemente estar recogiendo. O sea, no es práctico. Sí estamos de acuerdo de que las actividades nocturnas sean restringidas, pero que el toque de queda sea ajustado a esta realidad. Una segunda fase es la de rearranque. En esta fase, lo que procuramos es que sobre la base de indicadores establecidos, que no solamente tomen en cuenta el nivel de contagiados en la República Dominicana, sino también cómo están los hospitalizados, cómo están nuestras unidades de cuidado intensivo, cómo está el índice de letalidad y cómo está la reacción y la adaptación de la población a las medidas que se han impuesto. Sobre la base de esos indicadores y los niveles de avance puedan irse reduciendo las restricciones. Esto permite, por otra parte, de que con un monitoreo periódico, si hay algún desajuste en los indicadores que se vienen planteando, se puedan aplicar medidas directamente focalizadas al lugar en el cual esté ocurriendo. Por lo cual, no necesariamente sean medidas a nivel nacional, sino medidas de aplicación local, municipal, provincial, regional o de ser necesario a nivel nacional. Es fundamental que en esta etapa de rearranque las actividades se desarrollen con una gradualidad, es decir, no es volver a la normalidad, es sobre la base de los protocolos necesarios con cada uno de los sectores, establecer qué flujo de personas puede ocurrir y qué ocupación de los lugares puede darse, pero que permita ir adaptándonos pues a esta nueva normalidad. Y con las medidas económicas que me imagino hablaremos más adelante, complementarias de esta situación, y siempre, siempre, siempre anteponiendo el tema sanitario. La tercera fase, que es la de estabilización, ya la vemos en el mediano y largo plazo. Estamos atravesando estos momentos difíciles, un shock en nuestra economía que venía con un desempeño muy favorable. Entonces, esa estabilización conllevará tiempo, conllevará inversión, conllevará recursos y no dejará de llevar un monitoreo epidemiológico en el tiempo para prevenir que cualquier brote que se pueda dar a futuro tenga el impacto y el alcance que ha tenido hasta ahora y generar mayor letalidad en nuestra población. Yo te comentaba que, o sea, estaba preguntando el otro día y cuando estábamos hablando del rearranque, cuando ustedes empezaron a hacer el plan, seguramente tienen algún país de referencia o han mirado algún país en particular o alguna práctica que esté haciendo cada uno de esos países que han mirado. ¿Tú podrías comentar un poco qué información ustedes han recogido de otros países o de otras experiencias que tú crees que es relevante para República Dominicana? Nosotros hemos visto muchos casos, hemos revisado 21 casos de otros países, conscientes de que la realidad de otro país no necesariamente es la realidad de la República Dominicana. El brote inicial de esta pandemia ocurre en China, se expande por Asia. Es muy diferente la realidad de países asiáticos comparados con el nuestro. Luego en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica y Centroamérica, también hemos visto cómo se han implementado diferentes medidas y qué ha ocurrido.
Más allá de lo sanitario, entiendo que es una constante en cada uno de estos países que la población vulnerable es la que más ha sufrido el impacto letal del coronavirus, del COVID-19 en todos los países. Hay casos desde China, España, Estados Unidos, donde esa población vulnerable de edad de riesgo o condición clínica alterna es la más afectada. Es la que ha tenido que recibir hospitalización, es la que ha tenido que recibir atención crítica y es la que lamentablemente ha fallecido. Entonces, en ese aprendizaje que se reconfirma en nuestro caso, en el cual también la población vulnerable es la más afectada, pues ahí tenemos un primer hallazgo que nos permite definir una estrategia que a futuro, garantizando la seguridad sanitaria, también permita ese balance con la actividad económica. Un segundo tema es que hay diferentes casos. Hay países que han abierto antes de tiempo y han tenido que retroceder en las medidas que han tomado, sobre todo países asiáticos. Hay países que han tomado medidas muy estrictas de confinamiento y no se ha visto un resultado real en el nivel de propagación de la enfermedad. Entonces, el punto medio, el punto de equilibrio, que es cumpliendo con las medidas sanitarias recomendadas, el distanciamiento social, el lavarse las manos, el aislar a los contagiados, el mantener la trazabilidad de los contactos con esos contagiados, pues también nos otorga otro elemento. También hemos visto qué nivel de apoyo han tenido las economías de los respectivos gobiernos y qué medidas de reacción han tenido también el sector privado en cada uno de ellos y eso adaptarlo a nuestra realidad. Sobre la base de eso, vuelvo y repito, no hay una receta perfecta para la República Dominicana fabricada fuera de aquí. Hemos podido ver buenas prácticas, hemos podido ver constantes en situaciones que se han venido presentando, pero también hemos tenido que asimilar y comparar eso hacia nuestra realidad. ¿Cuál es el nivel de informalidad en nuestra economía? ¿Cuál es el nivel de pymes que componen el tejido empresarial? ¿Qué situación están viviendo? Y cómo entonces podemos mantener un equilibrio entre aplanar la curva de contagio, desarrollar la economía y las libertades sociales de todos los dominicanos. Sí, bueno, yo creo que al final, en los charts que estamos pasando, yo creo que hay algo común casi en todos los países, que es la edad. Yo creo que aquí no, lo que decía el ministro hoy de promedio de edad 64 años, cuando tú mires casi todos los ejemplos que hemos compartido aquí, tanto en Estados Unidos como en China, en propia España, la verdad que la edad es sin duda el punto más vulnerable de la. Y luego también, si tú tienes alguna enfermedad que tiene que ver con problemas respiratorios, con hipertensión, con diabetes, la verdad que yo creo que ahí está, es lo que tú llamas la vulnerabilidad, ¿no? No solo de personas con problemas de edad, con problemas de enfermedad, pero también con condiciones sociales quizá no tan favorables, ¿no? Porque lo que se ha demostrado es que para el resto de la población, que también podría ser susceptible de ser contagiada, sin embargo, no necesariamente desarrollarán síntomas o un nivel crítico como el que está ocurriendo con la población vulnerable. Eso quiere decir que pueden haber muchas personas que se contagien del virus y ni siquiera desarrollen síntomas. Pueden haber personas que desarrollen síntomas leves. Entonces, el nivel de tratamiento y atención para cada uno de ellos es fundamental y el aislamiento para que no se conviertan en un foco de contagio. La atención debe estar en la población vulnerable para evitar la saturación y colapso del sistema sanitario y que pueda fluir de la manera más adecuada. César, ¿y cuáles son esas métricas que ustedes están considerando? Yo he oído hablar de un semáforo que se ha creado para clasificar o para segmentar ese tipo de zonas. ¿Tú nos puedes hablar de las medidas o qué factores o métricas que se están considerando para? Hay dos cosas y esta es la primera, esa lámina que estás demostrando ahí. Nosotros vemos todos los días la información que se hace pública de manera oficial en la que nos dicen el número de contagios, el número de lamentablemente fallecidos, el número de recuperados. Pero el sistema de monitoreo y los indicadores que determinen cuáles son las medidas que se tomen en determinado lugar o en determinado momento deben seguir algún fundamento cierto científico.
En ese sentido, no solamente la curva de contagio es un indicador. El principal indicador que debemos tener en cuenta es precisamente la tasa de hospitalización y la capacidad sanitaria en general que tiene nuestro país. Nosotros hemos visto en otros países donde se han tenido que construir de manera expresa hospitales para poder atender la cantidad de pacientes que desbordaron su capacidad sanitaria. En el caso dominicano, en el monitoreo que hemos estado viendo, ha estado dentro de niveles manejables. En segundo lugar, ¿cuántos de estos pacientes ocupan unidades de cuidado intensivo? Esto porque una de las formas de contrarrestar el estado crítico es a través de ventilación artificial. Entonces, hasta la limitación de ventiladores en nuestro país es un tema a tener en cuenta. ¿Cómo nosotros podemos hospitalizar, tratar a distancia, a domiciliaria, o de alguna forma controlar la situación que evite que ese paciente, dentro de lo posible, entre en un estado crítico? El índice de letalidad, que es lo principal, lo que queremos evitar es que las personas mueran. Por eso el índice de letalidad es fundamental que se mantenga bajo en comparación con el nivel de contagio y la población en general. La curva de contagio y el nivel de colaboración de la población, porque hemos visto muchas imprudencias, quizás por la misma desesperación que han generado 8 semanas continuas de confinamiento, pero las imprudencias de la población necesariamente no resultan en buenas cosas, sino que posiblemente se conviertan en focos de contagio. Entonces, en estos indicadores, para el momento de establecer una restricción o variarla, la tasa de hospitalización en este mismo orden, las ocupaciones de UCI, el índice de letalidad y la curva de contagio son fundamentales. Por otra parte, y quizás es la lámina siguiente que tienes, es cómo nosotros adaptamos las actividades económicas en general en la República Dominicana a diferentes niveles en función del comportamiento que tengan estos indicadores que ya les he mencionado. Y es una especie de semáforo. Un nivel rojo, donde tendríamos las condiciones y las restricciones que actualmente tenemos en vigencia en la República Dominicana: estado de emergencia, toque de queda, limitación de actividades económicas, limitación del transporte, limitación de reuniones, etcétera. Ahí, en general, las actividades están suspendidas, excepto aquellas que están contenidas en los decretos y en otras disposiciones oficiales que han sido emitidas. Entonces, el estado rojo para contener la enfermedad es el que estamos viviendo ahora mismo. La propuesta sería, en un rearranque, en una reapertura gradual, entrar en un estado amarillo, en el cual se pueda retomar el trabajo, y estas cifras que estoy dando acá en porcentaje son indicadores. Esto simplemente dependerá mucho de la naturaleza del sector de la economía en la que se encuentre. Entonces, es retomar el trabajo, no a plena capacidad, sino con alguna que nos permita aún mantener las medidas sanitarias. Qué cantidad de trabajo entrará, los locales comerciales, qué cantidad de personal podrán tener en operaciones presenciales, cómo continuamos promoviendo el teletrabajo y los servicios a domicilio dentro de lo que funcione, cómo podemos ir reduciendo y ajustando el toque de queda y además el transporte público, que permite que la gran mayoría de los dominicanos se traslade de un lugar a otro, pues también gradualmente vaya normalizándose. Esto digo de gradualmente porque hay controles que tener en cuanto a la ocupación, a las medidas de higienización, de desinfectación en los medios de transporte, que gradualmente tendrán que seguir ocurriendo. Más adelante, en la medida que los indicadores lo permiten, pues entraríamos en una fase verde donde estas mismas restricciones aún se podrían liberar más. Aquí es muy, muy, muy importante que se establezcan los protocolos sectoriales. Me consta que muchos sectores ya han venido trabajando en estos protocolos: el comercio, la industria, las zonas francas, el turismo, la banca, las MIPIMES en diferentes modalidades, ya han venido trabajando en protocolos, y hasta hemos recomendado que esto sea una especie de autorregulación, en la cual las condiciones sean planteadas por los sectores, sin embargo, sean validadas, resguardadas y hacerlas cumplir por parte de las autoridades. Entonces entendemos que este semáforo fluctuará en función de la variación de los indicadores que antes mencioné, y si los indicadores demuestran algún cambio adverso, pues habría que retroceder en las medidas que se han tomado. Si los indicadores siguen manteniéndose en una forma favorable,
pues entonces el semáforo podría seguir el cambio de colores hacia el verde. César, y bueno, estamos en una situación en que vamos a tener que competir, sobre todo los países en vías de desarrollo, vamos a tener que competir por la ayuda, ¿no? O sea, al final es muy fácil para los países desarrollados, sobre todo la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, emitir dinero o generar vía el Banco Central préstamos a los países, los diferentes estados. En el caso de la República Dominicana, yo creo que vamos a tener que competir con todos los países que están en situaciones complicadas. Ten en cuenta que el gobierno que tenemos dijo que en agosto que no será el mismo, se dejará de gobernar, tenemos unas elecciones por el camino. ¿Cómo tú ves que nosotros vamos a tener esa capacidad uno, de solicitar ayuda, dos, de negociar el préstamo, el tan alto préstamo que tenemos actualmente, hacer con que baja la tasa o alargar el periodo? ¿Cómo tú ves esa situación? Bueno, entrando ya entonces en las medidas económicas, me parece que hay 4 grandes áreas que deben ser tomadas en cuenta. En primer lugar, reactivar progresivamente los sectores que tengan mayor vocación de generación de empleo, de aportes al Producto Interno Bruto y de generación de divisas. Menciono de manera indicativa, no limitativa, al sector construcción, al sector comercio, al sector manufactura y al sector agricultura. Sobre todo por la capacidad en el corto y mediano plazo que tendrían de normalizar en gran parte sus actividades. Esto no significa que otros sectores como el turismo, esencial para el desarrollo de la República Dominicana, quede fuera de la ecuación. Lo que sí estamos viendo es una recuperación más en el tiempo y que conllevará otro tipo de medidas. Por otra parte, y lo mencioné al principio, el tejido empresarial de la República Dominicana está compuesto mayoritariamente por micro, pequeñas y medianas empresas. El 85% de las empresas en nuestro país tienen menos de 15 empleados y el 95% tienen menos de 50 empleados. Muchas de estas micro y medianas y pequeñas empresas, esta situación las tiene en una condición muy difícil porque su flujo depende en gran parte del movimiento del día a día de las operaciones que puedan tener. Y esto me estoy refiriendo a empresas formales. Si nos vamos a la informalidad, que es una realidad también en la República Dominicana, donde alrededor del 57% de nuestra economía es informal. Entonces, en este sentido, se necesitan medidas que sean efectivas para reactivar sobre todo los créditos a las MIPYMES. Lo que hemos visto es que en medidas acertadas que se han venido tomando por parte de la Junta Monetaria, el Banco Central y las autoridades del gobierno, se ha puesto a disposición, se han inyectado recursos al sistema. Sin embargo, ante la ausencia de un fondo de garantía que permita que estas micro y pequeñas empresas puedan acceder a condiciones de financiamiento en los bancos, los mismos entonces su efectividad estará restringida en el tiempo. Hay muchos países que lo han hecho. Entendemos que en República Dominicana es algo posible y necesario. Sabemos por parte de las autoridades de que se ha avanzado mucho y lo que esperamos es que en los próximos días estos mecanismos de apoyo a las MIPYMES realmente sean efectivos. Por otra parte, seguir asegurando la liquidez y el buen funcionamiento del sector financiero. Se han tomado medidas, como he mencionado, que han sido positivas. Sin embargo, en el tiempo, eso habrá que seguirlo revisando y que el sector financiero de la República Dominicana siga siendo robusto, porque será la arteria fundamental de esa recuperación anhelada que todos queremos. Lo que hemos encontrado es que la República Dominicana, que tuvo una crisis muy marcada en el año 2003 con la quiebra de algunos bancos, encontraba en aquel momento instituciones de intermediación financiera débiles, con pocas reservas y una regulación que no era la más adecuada. Hoy nos encuentra en una situación diferente. Hoy tenemos un sistema de intermediación financiera fuerte, robusto, regulado, por lo cual si se asegura su liquidez y buen funcionamiento nos permitiría ese repunte de una manera adecuada. Un cuarto elemento es acceder de manera proactiva a los mecanismos de financiamiento que están disponibles. Todo esto que hemos venido hablando, la recuperación económica de la República Dominicana, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, requiere recursos. Nosotros hemos hecho un benchmark con otros países del mundo y de la región. No quiero compararme con el caso de Alemania o de Japón o de Estados Unidos,
que han destinado trillones de dólares a su reactivación económica. Pero si nosotros vemos en nuestra región, anda alrededor de entre un 2.5 y un 6% en función de su Producto Interno Bruto, que ha sido destinado a medidas de estímulo. Si nosotros fuésemos conservadores y nos acercamos a un 3.5% del PIB como algo razonable, las gestiones para su obtención de manera efectiva y oportuna son necesarias. Y calculamos que en adición a los recursos que se requieran para esta estimulación económica, ya de por sí el presupuesto de la República Dominicana reflejaba un déficit que conllevaba también acceso a fuentes de financiamiento externo. Entonces, en esa combinación, nosotros entendemos que hay que hacer una programación con la participación de los diferentes actores relevantes. Muy bien, mira, la gente está haciendo muchas preguntas. Yo creo que casi estamos en el periodo. Eso es o que no se entiende o que se quiere profundizar más. No, se entiende. Es que yo la estoy tomando nota acá. Yo quería preguntarte, hacerte una última pregunta, que es que muchas de los oyentes están escribiendo acá, que es si hay un cronograma con fechas, si tú nos pudieras dar esas 8 semanas, esas 12 semanas, más o menos en qué periodo nos pondría. Mira, todo depende de la situación sanitaria. En el día de ayer, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP y otras asociaciones empresariales sostuvimos una reunión con el presidente de la República y otros funcionarios de gobierno y planteamos los lineamientos generales que estamos aquí viendo en esta tarde. Nosotros habíamos calculado que el periodo de claustro, esta fase de restricciones, tuviese una duración de 8 semanas y estamos actualmente en la 8ª semana. Es decir, que en la medida que se pueda avanzar, entendemos que en los próximos días debe ya producirse el inicio formal de un proceso de rearranque de nuestra economía sobre los fundamentos que he dicho: identificación y resguardo de la población vulnerable, atención al funcionamiento de nuestro sistema sanitario y nuestra capacidad de respuesta, protocolos sectorales que permitan el cumplimiento de las medidas sanitarias, medidas de estímulo económico que así lo hagan. Y, ¿por qué no?, sanciones a quienes no cumplan, porque es muy delicado. Estamos jugando con fuego. En el momento en que se flexibilicen demasiado las restricciones, podríamos generar el efecto adverso. Es decir, que el camino avanzado en contención de la situación se convierta luego en un brote que nos lleve a un punto muy negativo. Entonces, nosotros esperamos que en los próximos días, sabemos que actualmente se está discutiendo en el Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia. Estado de emergencia no implica toque de queda ni medidas de restricciones a lo largo de su desarrollo. Le da esa facultad al Ejecutivo, pero el Ejecutivo puede variarlo. Y lo que le hemos dicho es, estos son indicadores que permitirían tomar decisiones fundamentadas y oportunas en el tiempo. Entonces, quizás tan pronto el Congreso Nacional decida sobre esta extensión del estado de emergencia, debemos creer que a partir de la próxima semana se tengan algunas consideraciones que permitan gradualmente ir avanzando en este camino. La segunda fase, que es la fase de rearranque, esa gradualidad y en qué medida se pueden ir levantando las restricciones va a depender también mucho de los indicadores. Nosotros hemos calculado entre 12, 16, 18 semanas que pueda tomar para colocarnos entonces ya en una fase de estabilización. Hay otro tema y es que se prevé, muchos países lo están haciendo, diferentes brotes de esta pandemia y que aún en un nivel de control y de aplanamiento de la curva pueda retrocederse, pero esto hay que irlo viendo muy en el tiempo en función del desarrollo de los indicadores. Sí, es verdad. Entonces, la gente está preguntando, o sea, aquí varias preguntas, es cierto, no hay un arranque sectorial, ¿habría un arranque casi toda la vez o no? Sí, sí, creo que tienes otra lámina un poquito más atrás, donde hay una tabla con las 3 fases diferentes y las condiciones de las 3 fases. Es interesante ese abordaje de la apertura por sectores y de la apertura generalizada. Nos hemos inclinado más por una apertura generalizada por lo siguiente. El planteamiento inicial es proteger y resguardar a la población vulnerable.
El segundo es que aún en el estado de excepción que tenemos, hay sectores que están operando. Hay algunos que han cerrado completamente, hay otros que están operando a media capacidad, adaptados a las normas que se han dictado, y aún los que están operando tienen algunos temas. Nosotros vemos industrias, supermercados, farmacias, minería, sector eléctrico, sector telecomunicaciones, sector financiero. Vemos muchas áreas que están trabajando. Sin embargo, nosotros vemos que la construcción está detenida, muchas otras áreas del comercio, evidentemente el turismo, la actividad de servicios y el tema de las MIPIMES son las que más restricciones han tenido y están prácticamente cerradas. Entonces, con una protección adecuada de la población vulnerable, con la adopción de los protocolos que permitan mantener las medidas sanitarias y con las limitaciones graduales que podría conllevar esta aplicación de la medición de indicadores y aplicación focalizada de medidas, entendemos que esa apertura puede darse y prácticamente darse de manera simultánea para todos los sectores. Hay muchas otras medidas a considerar. Por ejemplo, que el inicio de actividades se realice en horario diferido, lo cual te conlleva de que la circulación de personas no se realizará toda en el mismo momento. Que la capacidad de operación presencial sea reducida y que se promueva el teletrabajo, los servicios a domicilio y en la medida que se pueda poder seguir recobrando la normalidad. César, la gente habla aquí que uno de los temas importantes, y tú has hablado mucho de la población más vulnerable, también el sector informal, la gente habla mucho cómo se garantiza y, o sea, toda la higiene que es necesaria y el distanciamiento que es necesario en transporte público. O sea, que con el sindicato, con las asociaciones del sector de transporte, ¿qué es lo que están hablando ustedes de cómo se puede garantizar ese distanciamiento necesario o esa protección o esa higiene que es necesario? ¿Qué tipo de medidas tú tienes conocimiento que se pueden venir a tomar, sobre todo en el tema del transporte de pasajeros? Mira, el tema de transporte de pasajeros y el transporte de carga sigue siendo una tarea pendiente en la República Dominicana. Si nos comparamos con hace algunos años, hemos experimentado avances significativos. Yo traigo a colación una sentencia histórica que obtuvo el Consejo Nacional de la Empresa Privada en el Tribunal Superior Administrativo, donde se refería a los monopolios en el tema del transporte de carga. Sin embargo, en la práctica todavía hay muchas cosas y en el transporte de pasajeros ni se diga. Hemos planteado que esta es una gran oportunidad para adecentar, normalizar y regularizar el transporte público en la República Dominicana. En ese sentido, las restricciones actuales, la limitación y la utilización de medios alternos en la medida en que esa reapertura se vaya dando, es fundamental que esos controles se mantengan y que los mecanismos de transporte que no tengan las condiciones, pues no se le permita la circulación. Eso es algo que debe plantearse, que lo hemos hecho, pero hay otros mecanismos de transporte público, el metro, los teleféricos, los autobuses, que pueden adaptarse a estas normativas que estamos diciendo y en una etapa de gradualidad ser quienes ofrezcan los servicios a los ciudadanos. La gente pregunta también cómo se va a hacer todo ese engranaje con el sector financiero para garantizar que el crédito, tú sabes, normalmente cuando hay un crédito hay un aval, ¿no? La gente tiene que garantizar, o sea, en las situaciones que estamos actualmente, cómo se está, o sea, qué tipo de acuerdos se están haciendo con las instituciones financieras para generar o para inyectar liquidez en el mercado. Lo he mencionado, pero lo repito. Hemos planteado que se establezca un fondo de garantías que sirva de ese aval a sobre todo las MIPIMES y puedan acceder a recursos en el sistema de intermediación financiera. Evidentemente, las medidas que se han otorgado hasta ahora en torno al encaje legal, en cuanto a las reservas, en cuanto a los recursos que se han inyectado en el mercado, pues han contribuido a robustecer aún más el sistema financiero. Ahora estamos en la otra fase, ahora estamos en cómo las entidades de intermediación financiera también pueden abrir a través de diferentes paquetes, oportunidades a aquellos que los requieren, los recursos que están disponibles. Entonces, eso debe mantenerse en el tiempo a través de las entidades de intermediación financiera.
Bueno, cuando tú hablas de semáforo, ¿el semáforo se aplicaría a la población en general o solo a la población vulnerable? No, por el contrario, a la población vulnerable la recomendación es que se mantengan en el rojo del semáforo con las restricciones que han sido establecidas, resguardadas y protegidas de un contagio que pueda desencadenar en una situación crítica y Dios no lo quiera su muerte. Pero en adición a la población vulnerable, el semáforo sería de aplicación general, sobre todo en un momento de reactivación de la actividad económica. Déjame aquí que estoy... Bueno, aquí se habla mucho también sobre cómo vamos a controlar la tasa del dólar, ¿no? Que es una pregunta muy directa, ¿no? Al final, con lo que pasó los últimos 2 meses prácticamente, con un crecimiento fuera de lo normal, ¿hay algún mecanismo que nos va a permitir que este incremento se vaya más o menos estabilizando? ¿O quieres hacer algún comentario al respecto? Bueno, tenemos que partir de algo. Los ejes fundamentales de generación de divisas de la República Dominicana están seriamente afectados. El turismo está paralizado. Ya venía arrastrando una crisis significativa el año pasado con la campaña de descrédito en contra de la República Dominicana y cuando empezaba a levantar vuelo, pues se presenta esta situación que no solamente ha paralizado el turismo en este momento, sino que su recuperación posiblemente sea más lenta. Las exportaciones también se han visto limitadas. Se han visto limitadas por temas logísticos internacionales, por demanda en otros países y hasta por la capacidad de producción en la República Dominicana. La inversión extranjera también enfrenta en el corto y mediano plazo algunas limitaciones y el flujo esperado no debe ser aquel que nosotros teníamos. Entonces, los principales indicadores y generadores de divisas en la República Dominicana están afectados. Nosotros vemos esto como una crisis pasajera. Nosotros vemos que tomando las decisiones correctas en los momentos indicados, por ejemplo, con inyección de recursos adicionales al sistema, con mantener a través de la inyección y puesta a disposición de divisas por parte del Banco Central y con el manejo que pueda tener, debemos ir gradualmente reiniciando la actividad económica y volviendo a esa normalidad. Muchas de estas cosas que estamos enfrentando al día de hoy, no hay estímulos, ni medidas, ni apoyos, ni subsidios suficientes para poder contrarrestarlo. Esto será contrarrestado con trabajo, con esfuerzo y con movilización de la actividad económica. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el Fondo de Asistencia Solidaria a los Empleados, el FASE, que en suspendidos ya ronda el 1.000.000 de trabajadores. En adición a eso, los que han sido suspendidos en el mercado informal o los que siguen en sus trabajos. Pero ese fase, por más que se extienda en el tiempo con una asignación mínima complementaria del ingreso que tenía el trabajador, no será suficiente. El deseo de la empresa es volver lo antes posible a su actividad y el deseo del trabajador es recuperar y mantener su trabajo que le permita enfrentar esta crisis de una condición adecuada. Entonces, sin poner en juego la situación sanitaria, ir pensando en todos estos aspectos sobre la base de indicadores es fundamental. No sé si quieres hacer un resumen de cierre. No sé si hago una otra pregunta. Bueno, si dices el del Banco Central tiene suficientes reservas para mantener la estabilidad, cambiar, bueno, tú acabas de hablar de eso, pero ¿tú crees que el Estado hasta qué punto podría aguantar como una parte? O sea, hay muchos países que no tienen ese paternalismo como tiene el Estado dominicano. Pero ¿tú crees que una situación tal cual como estamos viviendo se podría aguantar hasta cuándo? No, las proyecciones en el tiempo, cualquier aproximación sería un invento y sería muy riesgoso. Yo insisto, el eje central de esta crisis es sanitario y de la situación sanitaria sabemos cuándo nació, pero no sabemos cuándo va a terminar. No hay una vacuna. Entonces tendremos que vivir con esto adecuándonos gradualmente a esta nueva normalidad. Entonces, en la medida que sean tan inciertos los parámetros que podamos tener como referencia, proyectarlos en el tiempo puede resultar muy riesgoso. Lo que tenemos sí es que tratar de mitigar los efectos en el corto y mediano plazo de la manera más certera posible, protegiendo de manera oportuna la situación sanitaria, garantizando que el sistema funcione
y en adición generando las condiciones para una reactivación gradual de nuestra economía. Bueno, no sé si quieres hacer un resumen, yo te puse aquí un resumen, pero si quieres hacer algún resumen de cierre para pasamos a los hechos y reflexiones del día, déjeme ver que hay una pregunta más, a ver si... Bueno, yo creo que tú has comentado muchas de las preguntas que están saliendo acá sobre el tema de la responsabilidad de las empresas en esos protocolos que tú comentabas, asumiendo la responsabilidad de implementación de todos esos protocolos que va a depender de sector en sector. Yo creo que mucho de eso hemos hablado. Desde el CONEP hay alguna ayuda, alguna recomendación, sobre algún protocolo general o genérico que se pueda compartir con las empresas, o eso llega a través de las varias asociaciones? Sí, hay indicaciones generales sobre distanciamiento, sobre medidas de higiene y sobre los controles a tener, sobre todo porque esto permite una identificación temprana de los casos y el tratamiento es más efectivo y en adición el aislamiento que evita el contagio adicional. Entonces hay normas generales, existen. Sin embargo, también a través de gremios sectoriales sabemos que se vienen trabajando, como mencioné, muchas otras y también he sido testigo de empresas que ya a nivel individual han venido preparando sus normas. La expectativa es que eventualmente esta reactivación conlleve la validación de estos protocolos y su monitoreo en el tiempo como fuentes esenciales que garanticen el cumplimiento de lo que está establecido. Se habla de todos los aportes que muchas empresas, que algunas de ellas pertenecen al CONEP, hicieron para mitigar, o sea, para ayudar a mitigar y incluso ayudar al gobierno a poner en el mercado más, a poner en el país más máscaras, más limpieza, más máquinas de respiración. O sea, al final tú nos quieres comentar cómo se hace ese aporte. La gente quiere saber cómo podemos, o sea, cómo se maneja esa aportación del sector privado. ¿Lo maneja el sector privado directamente o lo maneja el sector público? ¿Qué tipo de acuerdo han hecho para garantizar la buena gestión de esas tan importantes aportaciones que se están haciendo? Qué bueno que me tocas ese tema, Pablo, porque creo que es admirable la movilización de recursos que se ha venido dando desde el sector privado. Muchas empresas a nivel individual han venido haciendo aportes por diferentes vías, en especie y en naturaleza, pero he tenido el grato placer de ser parte de una iniciativa liderada por el Consejo Nacional de Empresa Privada, el CONEP, a través del fideicomiso Sanar una Nación, que con la ayuda de muchas empresas de nuestro país ha podido movilizar a la fecha alrededor de 400 millones de pesos orientados precisamente a fortalecer las capacidades de nuestro sistema sanitario. Lo que hemos hecho es identificar cuáles son las necesidades y especialmente en el tema de pruebas, reactivos y máquinas de procesamiento de pruebas, equipos de protección personal, ventiladores, ambulancias. Hemos identificado cuáles son las necesidades, hemos hecho la gestión de compras de estos insumos y se entregan ya directamente para ser orientados hacia los puntos más neurálgicos donde las necesidades se vienen dando. En ese sentido, el apoyo de empresas como el Grupo Popular, el Grupo Inicia, el Grupo Rica, Grupo Universal, el Grupo Ramos, Grupo Martí, Grupo Punta Cana, Central Romana y muchas otras empresas que se han volcado y han demostrado con solidaridad cómo es que esto debe ocurrir, ha permitido que esto ocurra. Otras iniciativas, vuelvo y digo, de otras empresas también han tenido su impacto, pero esto nos ha permitido, en el caso nuestro, a que esta semana posiblemente completemos cerca de 60.000 pruebas, reactivos y máquinas, sobre los 200.000 equipos de protección personal, 15 ventiladores, y esto contribuye a que ojalá no ocurra,
pero de entrar en una etapa de saturación de nuestro sistema sanitario, tener las condiciones con que responder y sobre todo proteger tanto a los contagiados como a los que están en primera línea, médicos, enfermeras y auxiliares, enfrentando lo que aquí estamos haciendo. Pues muchísimas gracias, César. No sé si tú quieres hacer alguna pregunta más. Vamos a ver. Yo estoy consciente de la dimensión de la situación que tenemos, pero también las grandes crisis dan grandes oportunidades. En este sentido, esta propuesta que nosotros hemos empezado a socializar, aunque para su conformación se han recibido amplios insumos de empresas, asociaciones, profesionales, para sustentarla. Esta propuesta puede parecer ambiciosa, pero las palabras que hemos utilizado han sido las correctas. Tenemos que ser oportunos y prudentes, porque los tiempos lo ameritan. Y la respuesta en República Dominicana requiere reconocer esa realidad de la República Dominicana, poner atención a la población vulnerable y así evitar el colapso del sistema, reactivar y reiniciar gradualmente nuestras economías, monitorear en el tiempo para que no ocurra y cumplir con todas las normas sanitarias es fundamental. Y yo creo que ya estamos en el camino de que algunas de estas cosas empiecen a ocurrir. Pues déjeme hacer un poco un resumen y algunas reflexiones que hemos estado hablando, que yo creo que aquí queda claro que lo más importante son las personas, y eso queda súper claro que tú has dejado más o menos trabajar de forma programada para ayudar a los que más necesitan, nuestros empleados, nuestro banco más cercano. Ser responsables para seguir tomando esta decisión de los problemas que hemos tomado hasta ahora, porque somos un ejemplo de la gente que nosotros, de la gente del fuego. El problema es Pablo. Yo puedo seguir hablando aquí porque el que no se entiende es él, pero como no es a mí que me toca. Si no, estamos hablando que mucha gente... No, Pablo. Sí. César. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, que quedó bastante claro que lo más importante, y tú lo has dejado bastante claro, son las personas, ¿no? O sea, las personas son el eje central de todo lo que se está haciendo y estamos trabajando de una forma coordinada y yo creo que es muy importante la ayuda que todos podamos ayudar desde nuestros empleados a nuestro medio más cercano. Yo creo que queda claro ese mensaje que tú nos has transmitido. También nos has dejado bastante claro que debemos ser responsables y seguir tomando esas decisiones prudentes, siempre teniendo en cuenta el eje central que son las personas. De hecho, no podemos tirar el esfuerzo que hicimos hasta ahora por la borda. Hay que seleccionar el momento ideal y de forma paulatina reabrir, ¿no? Y ser responsable en lo que estamos haciendo. O sea, todos los protocolos, tú me has hablado que casi todos los sectores ya tienen su protocolo, yo creo que están preparados para cuando se haga la reapertura, cada uno haga de una forma prudente y responsable. Yo creo que en otras crisis que hemos vivido en la República Dominicana nos han salido, y tú también lo has comentado, que cuando fue la crisis de 2003 el sector financiero salió muy reforzado. Yo creo que ese refuerzo que hemos tenido en el entonces nos va a ayudar mucho ahora para aguantar una parte de lo que vamos a vivir, ¿no? Pero también gracias a las personas que tenemos en la República Dominicana, a los empresarios, a los emprendedores, yo estoy convencido que vamos a salir, va a ser muy duro, pero creo que todos estamos conscientes de lo que hay que hacer para salir de una forma ordenada y poco a poco se va a ir reactivando la economía de la mejor forma posible. También yo creo que la semana pasada hablando con el profesor Pin salió con una frase que sin cash no hay paraíso, el cash es king. Es verdad que yo creo que en un momento en que estamos pasando la liquidez es fundamental y ahí todo el sector financiero tiene que trabajar de una forma coordinada con las instituciones internacionales y el gobierno o sea, para generar esa liquidez que el mercado tanto necesita. Yo creo que debemos crear esos fondos que invierten o presten a las empresas y no tengo muchas dudas que eso va a ser fundamental para reactivar la economía, ¿no? Yo creo que también tenemos el tema del consumidor, o sea, hay un cambio del consumidor.
yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. El consumidor va a lo que necesita de verdad, no a lo que, a lo que es bueno tener. Entonces yo creo que va a haber también un cambio radical en el consumo, ¿no? O sea, las tendencias de compra del comprador van a cambiar y el comportamiento va a ser totalmente diferente. También vemos que en el caso del trabajo, el teletrabajo está incrementando exponencialmente, cosa que antes era casi imposible pensar que nosotros podíamos tener nuestros equipos en casa trabajando. Hoy en día, sin querer, sin que nosotros quisiéramos, yo creo que eso está a pasar a un ritmo. Yo creo que ya no hay vuelta atrás. Mucha de la gente se habitúa a trabajar desde casa y de una forma o de otra, si mañana por alguna razón tiene que volver a casa a trabajar, lo va a hacer y lo va a hacer bastante bien. Yo creo que es muy importante también lo que tú comentabas, y yo creo que no hablamos mucho de eso, pero creo que es importante ahora ponerlo aquí como una reflexión. Yo creo que estamos en una situación un poco complicada porque con la salida de un gobierno, entrada de otro, sea el que sea finalmente, nosotros tenemos aquí que salir al mercado a buscar dinero para meter liquidez en el mercado, pero a la vez también el país tiene una deuda enorme que yo creo que hay que aprovechar el momento para renegociarla, tanto a nivel de tasas como a nivel de plazo. Entonces es muy importante que de alguna forma o de otra lo tengamos bastante claro. Yo creo que también este trabajo entre público y privado, y tú eres una persona que tiene mucha experiencia en los dos lados, también nos va a servir después para reactivar el mercado y a hablar de lo que antes estábamos hablando, antes del COVID, de estas alianzas público-privadas que van a ser muy importantes para reconstruir el país. O sea, yo creo que durante todo este periodo Barna está levantando casos concretos, entrevistas con alumnos de la comunidad de estudiantes, buscando estos casos de exitosos, ¿no? O sea, tenemos que aprender unos con nosotros, todos estos emprendedores que están, yo vi una fábrica que hacía colchones, que está haciendo mascarillas, que está haciendo, o sea, es toda esta capacidad de reinventarte, de transformar tu sector, de mantener tu gente ocupada, la actividad ocupada es fundamental y la tenemos que compartir. Yo también ponía aquí una reflexión que para nosotros es muy importante, que es la matriz de riesgos. O sea, al final, una de las cosas que me preocupa muchísimo en un país tan vulnerable como nosotros, sobre todo por temas climáticos, tú encuentras muy pocas matrices de riesgos en la compañía. O sea, al final la gente, yo creo que por experiencia se pone en marcha, pero si ahora fuéramos capaces de escribir todo lo que nos está pasando y apuntarlo y ponerlo en forma de una matriz, mira, se pasa esto, que lo que hago, se pasa el otro, que lo que hago, con base a la experiencia que estamos viviendo, seguramente que cuando vuelva a pasar una futura experiencia, que la probabilidad que pase es mucho mayor, y si no es una cosa tan grave como la que estamos viviendo, es un huracán que también puede ser grave, yo creo que nosotros sepamos cómo hacer. O sea, si tenemos que enviar a nuestra gente a la casa, si tenemos que hacer lo que hay que hacer, que con mínimo esté escrito. Creo muchas empresas, y yo creo que de las empresas que estamos hablando en Barna, tienen que tornar mucho más ágiles. Yo creo que definitivamente el COVID ha acelerado el proceso de transformación digital y yo creo que es tiempo de trabajar de una forma acelerada con gente que les pueda ayudar a digitalizar su compañía para que usted pueda trabajar desde cualquier punto del país, desde cualquier punto de su casa, de su trabajo, que acceda a la información de forma digital y todos que seamos conscientes que al ritmo que vamos, yo creo que no queda más remedio que entrar en ese proceso de transformación digital. Bueno, de forma resumida, yo creo que debemos seguir gestionando de la mejor forma posible. Yo creo que no hay ninguna, a pesar de los que tienen matriz de riesgos, que tienen alguna ventaja, lo pueden hacer de una forma que sea más eficaz, pero esta crisis no estaba prevista, no estaba escrita, entonces nosotros lo tenemos que gestionar de la mejor forma posible. Yo creo que hacer un esfuerzo, por favor, de imaginar, de visualizar cómo queréis que sea ese futuro. O sea, al final pensar cómo está reaccionando el consumidor, cómo están reaccionando las compañías, o sea, qué es lo que estamos viendo alrededor nuestro, no dejar de visualizar a esos 5 años, 10 años, para empezar a reconstruir vuestras compañías, para definir el futuro donde queréis vivir y donde queréis que estén vuestras compañías. Yo creo que tenemos que ir con esa visión que tenemos de futuro, podemos reinventarnos el presente. Entonces, yo quería, antes de terminar, dar otra vez las gracias a César
muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu abertura y transparencia en todo el proceso. Yo creo que les felicito al CONEP y por todo el trabajo que está haciéndose. No es fácil poner tanta gente de acuerdo, buscar un eje común en que toda la gente se siente mínimamente representado y yo creo que ese paso y esa colaboración que están teniendo con el gobierno, de verdad, mi enhorabuena. No sé si tú quieres dar unas palabras de despedida, César. Muchísimas gracias, Pablo, simplemente por la oportunidad. Fue una gran experiencia. La plataforma justo estaba viendo ahora muchas preguntas. Quienes quieran continuar esta conversación, pues a través de las redes sociales pueden contactarme, Instagram, Twitter, las direcciones del CONEP y continuar. Este es un esfuerzo que requiere de todos y cada idea es válida, pero sobre todo la capacidad que tengamos de implementarlas. Entonces sigamos empujando porque han sido tiempos difíciles, pero estoy seguro que saldremos adelante. Sí, yo también, yo creo que sí. Yo creo que antes de terminar, decirles que estamos trabajando en Barna en un libro de emprendedurismo. Justamente en el estudio ese que estamos haciendo, hemos llegado a la conclusión de los pueblos con más emprendedores per cápita que hay en América Latina somos los dominicanos. Yo creo que con esta última reflexión que les dejo, pronto estaremos lanzando el libro, pero eso no me deja ninguna duda que vamos a ser capaces de salir con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha coordinación, con mucha disciplina de la situación que estamos viviendo. No es fácil, pero creo que lo vamos a lograr. Dejarles también un último mensaje. Pasado mañana, el jueves, estaremos lanzando un webinar con Carmen Pozo y nuestro profesor Rodolfo Lander, que le estará hablando del liderazgo de los recursos humanos para gestionar este periodo de transición. No se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de nuevo a César, muchísimas gracias a ustedes. Hemos tenido casi 500 personas que nos han acompañado. La semana que viene yo estaré entrevistando también un especialista en estrategia. Ya oportunamente les dejaré saber cuál es la persona y cuál es el tema, pero no se lo pierda el próximo martes también. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta pronto. Cuídense mucho. Bye.